Feliz miércoles para todos y bienvenidos al podcast de la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Dialogando con el Papa, un espacio donde extendemos la catequesis de todos los miércoles que el Papa León comparte con toda la Iglesia Católica. En este espacio compartimos junto al Padre Luis Alberto y junto a ustedes, por supuesto, estos temas que el Papa León ha estado tocando en este año de la esperanza. Y el tema principal es Jesús, nuestra esperanza. Padre Luis Alberto, buenos días. Muy buenos días para todos, un saludo fraterno y dispongámonos a compartir en este miércoles la enseñanza catequética que el Papa León dirige a todos con el fin de vivir esta experiencia jubilar, iluminado siempre con la luz del Evangelio. Recordemos que venimos viendo todo lo que es la Pascua de Jesucristo en las catequesis del Papa León y hoy vamos a entrar a ver unas palabras que Jesús dice en la cruz y específicamente son dos palabras. La primera es tengo sed y la segunda todo está cumplido. Por eso vamos a escuchar la lectura del Evangelio según San Juan. Lectura del Evangelio según San Juan. Estando en la cruz, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Muy bien, después de haber escuchado esta lectura, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que la palabra de Dios, recordemos que estamos en el mes de la palabra, para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y dé fruto abundante. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Vamos a escuchar la catequesis del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el misterio que encierran las palabras de Jesús en la cruz. Tengo sed. La sed del crucificado no es solo una cuestión fisiológica, se trata de la profunda expresión de un deseo. Jesús tiene sed de amor, de relación y de comunión. No se avergüenza de haber asumido nuestra humanidad frágil. Aquel que lo ha dado todo no vacila en mostrarse necesitado. Este gesto es un signo elocuente de que el hombre no se realiza por la fuerza del poder, de que no se basta a sí mismo para salvarse, sino que está necesitado de los demás, que tiene que aprender a abrirse confiadamente al otro. Para que nuestro amor sea auténtico, debemos no solo darlo, sino recibirlo. Jesús nos enseña a dar, pero también a recibir amor. La sed de Jesús en la cruz es también la de la humanidad herida por el pecado, es decir, la que, reconociendo la fragilidad humana, no la esconde, sino que sabe pedir perdón al Dios del amor. No tengamos miedo de pedir su amor misericordioso, incluso cuando pensamos que no lo merecemos. Aprendamos a tender la mano sin avergonzarnos. En ese gesto sencillo se esconde la salvación. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España
e di America Latina. Hoy celebramos la fiesta litúrgica de San Gregorio Magno. Pidamos al Señor que en nuestro peregrinar por este mundo, por la intercesión de este Santo Papa, seamos capaces de reconocer con humildad nuestra necesidad del amor de Dios y el de nuestros hermanos. Muchas gracias. Bueno, como decía Nacho, hemos llegado a la pronunciación de dos expresiones que tiene Jesús en la cruz en el momento de su pasión y muerte. Tengo sed y todo está cumplido. Es la muestra de la vulnerabilidad humana experimentada por el mismo Dios a través de Jesucristo. Cuando Dios decide hacerse hombre, decide hacerse partícipe y compartir toda nuestra realidad humana. Por eso Jesús expresa en la cruz, tengo sed. Y nos enseña el Papa León hoy que la expresión tengo sed hace referencia precisamente a tengo sed de amor, la necesidad del amor. Es que podríamos decir que toda vulnerabilidad en nuestra condición humana es precisamente una expresión de la necesidad que hay del amor. Padre, esos dos términos, usted lo acaba de decir, son dos expresiones muy humanas o dichos mucho desde la necesidad humana. Seguramente son términos que utilizamos muchos de nosotros a diario. Tengo sed o tal vez todo está cumplido cuando terminamos una tarea en nuestras labores cotidianas. Pero en este contexto del mes de la palabra, en el que nosotros profundizamos mucho sobre la palabra de Dios, son dos términos que pronuncia Jesús. Y al pronunciarlos Jesús, pues también están llenos de una profundidad y un contenido espiritual y divino. Y es precisamente, usted ahorita lo mencionaba, y es como la sed que tiene Jesús del amor, pero más allá de eso, yo creo que cuando Jesús pronuncia una palabra, se tiene que reflexionar mucho en torno a lo que Jesús quiere decir, ¿sí? Y hoy el Papa nos ha querido compartir en su catequesis esa profundidad de lo que dicen estas dos palabras. Así es. No es que Jesús no tuviera amor o careciera de amor. Es precisamente Jesús que está unido a nuestra humanidad y precisamente expresa la necesidad de amor que tenemos en la humanidad o en nuestra humanidad. Y qué especial también cuando el Papa León en la expresión todo está cumplido no la reduce simplemente a la misión cumplida por Jesús, sino precisamente a esa máxima expresión humana de cómo se ha alcanzado el límite de la humanidad. Porque pues Jesús experimenta el abandono, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús experimenta el tener que perdonar incluso en el momento de sentirse crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, Jesús experimenta el entregarlo todo cuando dice, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces, todas esas expresiones que muestran precisamente la condición de la vulnerabilidad humana, al final Jesús dice, todo está cumplido. Es decir, he alcanzado, ¿cierto?, el máximo grado de humanidad, experimentando la limitación humana. Muy especial esto porque a veces nosotros pensamos pues que Jesús, por ser Jesús, es un caso especial, ¿sí?, en el que no hay dolor, en el que no hay sufrimiento, en el que no hay necesidad, ¿sí?, simplemente que es el Hijo de Dios y que por tanto no padeció, no sufrió. Pero no, precisamente estas expresiones de Jesús o esta experiencia de la pasión del Señor nos enseña a nosotros pues cómo debemos descubrir en nuestra vulnerabilidad, en nuestras limitaciones humanas, descubrir precisamente esa necesidad de tener apertura al amor de Dios. Es muy especial todo esto porque Jesús es Dios y al ser Dios lo tiene todo, es todopoderoso y tiene la capacidad de hacerlo todo. Inclusive con su palabra es capaz de crearlo todo. ¿Sí? Él desde la cruz, siendo Dios, seguramente pudo con su misma palabra calmar su sed.
pero es una necesidad que expresa también esa humildad de Jesús de tomar la decisión de abajarse y compartir en toda nuestra condición humana. Eso lo decía el Papa hoy en su catequesis. Yo no sé si para Dios es necesario hacer todo esto, pero en su libertad de ser Dios toma la decisión de hacerlo. Y eso no tiene otra explicación que no sea el amor de Dios. Y por eso el Papa León hace referencia que cuando Jesús tiene esta expresión en la cruz, nos está precisamente diciendo que debemos prepararnos para recibir ese amor. Porque, como tú decías ahora, Dios no tiene necesidad del amor, porque Dios es el amor y está dispuesto a darnos todo el amor, pero nosotros no recibimos ese amor, nosotros no acogemos ese amor, nosotros no nos abrimos a ese amor de Dios. Por eso el Papa León enseña hoy, no solamente nosotros debemos estar dispuestos a dar amor, sino también a recibir amor, recibir amor. Qué especial, porque muchas veces encontramos en nuestras familias, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestras amistades, muchas personas que nos expresan ese sentimiento de tristeza, de dolor, de acongojamiento, personas que entran en estados, como hoy llamamos, de depresión, de ansiedad, ¿sí? Y que lo que se descubre cuando tenemos la oportunidad de tener un acercamiento a las personas para escucharlas, para tenderles la mano, lo que descubrimos es cómo hay esa gran necesidad de experimentar amor, pero muchas veces nos cerramos, nos bloqueamos, como que todo se oscurece, como que hay un callejón sin salida, como que no hay esa posibilidad de apertura, y ahí es donde necesitamos clamar a Dios, ¿sí? Esa necesidad que tenemos de abrirnos a la experiencia del amor verdadero, que es el amor de Dios. Esa es la enseñanza más importante de la catequesis de hoy, porque uno creyera que recibir es algo muy fácil, pero esta palabra nos demuestra que no, y cuando uno hace un examen de conciencia en su vida, a veces a uno le cuesta mucho recibir, ¿sí? Porque recibir no es solamente hacerlo como un gesto externo, sino que recibir requiere de una disposición, de una apertura, ¿no? De no rechazar. Claro, y es una apertura y una disposición que se ve bloqueada en la mayoría de las veces, pues por la soberbia. Nos dejamos llevar por la soberbia para no recibir. A todos nos gusta que nos den cosas, como por ejemplo lo que llamamos nosotros regalos. A todos nos gustan los regalos, a todos nos gustan los detalles, ¿sí? Pero resulta que a veces nos dejamos subir por la soberbia, ¿sí? Y nos damos como lugarcitos que no deberíamos tomarnos y nos bloqueamos, nos cerramos a una maravillosa experiencia. Pero también debemos trascender el recibir, de no solamente limitarlo o reducirlo a cosas, sino que también debemos estar dispuestos a recibir amor, debemos estar dispuestos a recibir perdón, debemos estar dispuestos a recibir un consejo, debemos estar dispuestos a recibir que nos tiendan la mano, debemos estar dispuestos incluso a recibir que nos corrijan, que nos digan, ojo, por ahí no es, ten cuidado. Vas a tu ritmo. Vas a tu ritmo. Esas ayudas, esas expresiones que pueden ser del amor de Dios a través de alguien, pues muchas veces nuestra soberbia no nos permite tener apertura para recibirlo y tener esa experiencia de amor. Y ahí viene algo que nos cuesta aún todavía más. Si nos cuesta recibir, nos cuesta mucho más pedir. Sí, porque pedir es reconocer que necesitamos, y a veces es esa misma soberbia y ese mismo orgullo el que no nos permite demostrarnos débiles frente a los demás, porque pedir es eso, o sea, es reconocer ante el otro que soy carente de algo, que me falta algo, y pues tampoco pedimos, y eso es algo muy necesario también. Bueno, en un mundo y en una realidad como la que nos encontramos hoy, de precisamente la ausencia del amor, la carencia del amor, que equivale a decir la ausencia de Dios porque Dios es el amor. Qué importante acoger esta catequesis del Papa León, que podamos identificar en nuestra vida si estamos bloqueados para ese amor de Dios, si estamos cerrados para ese amor de Dios, que podamos descubrir también en nuestros hogares, en nuestras familias,
si nos hemos metido en una caparazón, o nos hemos bloqueado entre nosotros mismos, entre los miembros de la familia, y no nos abrimos a una experiencia del amor en la familia, en las relaciones interpersonales, en el trabajo, en el estudio, en el vecindario. Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a reflejar y a mostrar esa vulnerabilidad humana para ayudarnos los unos a los otros, precisamente desde la experiencia del amor. Así es, Padre. Bueno, y que también esta catequesis nos ayude a contemplar la grandeza que Dios tiene para regalarnos, porque a veces no contemplamos esa grandeza y no la reconocemos. A veces nos enfrascamos mucho en cosas que nos distraen, le pedimos a Dios cosas que no cumplen su voluntad, y eso no nos permite ver lo grande que Dios tiene para darnos, que es la salvación, pero también es al mismo tiempo eso que Él quiere darnos para saciar nuestra sed, y que al mismo tiempo sacia la sed de Jesucristo en la cruz. Así es, y por eso si en este momento estamos pasando por esas situaciones de vulnerabilidad en la vida, no nos dé vergüenza, aprendamos de Jesús, que tenía la fortaleza del Espíritu Santo de Dios para gritar: tengo sed, tengo necesidad, te necesito, escúchame, ayúdame, tiéndeme la mano, aconséjame, dame una oportunidad. ¿Sí? Esa expresión tengo sed podríamos relacionarlas con todos esos sinónimos de expresión, permítaseme decirlo así, ¿sí? Como sinónimos de expresión tengo sed, ¿sí? que nos ayudan precisamente a encontrar en este momento una luz si estamos pasando por esos momentos de vulnerabilidad en la que hoy el Papa León nos dice: pues hombre, una respuesta y una solución a esa difícil realidad que podamos estar experimentando es abrirnos a ese amor de Dios y saber reconocer cómo ese amor de Dios pues se nos da a través de instrumentos de los que se vale Dios y que muchas veces nosotros por soberbia rechazamos. Así es, por soberbia rechazamos muchas veces ese amor de Dios. Bueno, agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado en este nuevo episodio del podcast Dialogando con el Papa. Gracias al Padre Luis Alberto también por compartir con nosotros aquí, y pedirle que nos bendiga. Bueno, imploremos pues esa bendición de Dios Todopoderoso, que sea la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, y que también esta bendición llegue a través de ustedes a toda su familia. Bendecido día para todos. Gracias.